Ya la estamos viendo correctamente, todo bien. Súper, perfecto. Quería agradecerles en primer lugar a la Red Iberoamericana de Apiterapia, a Angélica, al doctor Gustavo por esta invitación. Eh, Hace poquito que escuché a Marcos también por participar, al doctor Moisés Asís, todos exponentes de la apiterapia, mm, que nos ayudan a elevar eh, este Día de las Abejas a un nivel mayor con los conocimientos de todas las personas que ayudan a que la apiterapia sea cada vez más importante. Y este pequeño tema de hoy, bueno, pequeño tema, digamos, en términos del tiempo, pero evidentemente muy importante y muy relevante. Y vamos a revisar de una manera rápida al menos cuatro aspectos referentes al uso de la apiterapia en el tratamiento del cáncer y de dos en particular, del cáncer de seno por una parte de mujeres y del cáncer de próstata por otra parte para los hombres. Mecanismos de acción de la pitoxina. Métodos de aplicación. Seguramente algunos tenemos algunos, otros tienen otras técnicas diferentes. Algunos riesgos y consideraciones que deberíamos tener en cuenta. Y finalmente la revisión de un caso clínico, tanto para cáncer de seno como para cáncer de próstata. Entendamos de todas maneras teniendo en cuenta que se trata de un tema al menos un poco polémico, que buscamos la mejor evidencia científica posible, que evidentemente no estamos invitando a las personas a abandonar su tratamiento convencional si tienen este tipo de diagnóstico y que es importante en cualquier caso siempre. eh, Como terapeuta, revisar la mejor evidencia científica posible y que es necesario realizar más estudios científicos robustos que permitan validar la eficacia y seguridad. Pero teniendo en cuenta esto también que el potencial terapéutico no es bajo, es un potencial terapéutico de hecho bastante alto y toda la presentación se basa en evidencia científica rigurosa y buscando un enfoque integrativo. En consideración de esto, el cáncer de seno y de próstata son frecuentes, por eso escogimos ese tema en particular. Por ejemplo, el cáncer de seno representó al menos 2,3 millones de casos nuevos en el 2022, hace poquito. Y el cáncer de próstata representó al menos 1,5 millones de casos nuevos en todo el mundo en el mismo año, en el 2022. Y además de eso, el cáncer, tanto de seno, de próstata, todos los demás tipos de cáncer que nos imaginemos nosotros, representa unas 9,7 millones de muertes cada año, es decir, muy frecuente, muy importante. Y estoy seguro que todos los que están escuchando en este momento la presentación saben que tenemos todos personas adultas mayores, incluso algunas personas jóvenes, que padecen en este momento o han muerto ya, fallecido como consecuencia del cáncer. Es un problema muy importante. Y sabemos además, en términos generales, que hay limitaciones de las terapéuticas actuales. Incluso estamos hablando de la quimioterapia y de la radioterapia, de las opciones quirúrgicas, porque se presentan resistencias tumorales,
se presenta toxicidad, hay recurrencia de los eventos de los tumores, hay presentaciones de metástasis y además hay unos mecanismos evidentemente complejos de tratar como la inflamación y el estrés oxidativo. Para lo cual, por supuesto, la apiterapia es un mecanismo, una herramienta terapéutica bastante útil. Y además de eso, debemos tener en cuenta que la pitoxina tiene una evidencia científica bastante prometedora, al menos en términos de la evidencia eh, preclínica. Y además hay experiencias clínicas que hablan bastante bien de ella. Induce la apoptosis, inhibe la proliferación y la generación de metástasis y tiene un potencial inmunomodulador antiinflamatorio, es decir, de activación del sistema inmunológico bastante importante. Y como ya ustedes lo saben, como buenos apiterapeutas que son, como buenos investigadores que nos acompañan hoy, tenemos diferentes componentes dentro de la pitoxina que explican los mecanismos antitumorales que tiene esta sustancia. Y aquí les pongo 5 de ellos. Seguramente hay un poco más, pero hablamos de los 5 más importantes, de los 5 más investigados. La melitina, por una parte, que también nos ayuda a explicar los mecanismos del dolor de la pitoxina, los mecanismos antiinflamatorios, los mecanismos también de modulación del sistema inmunológico. Es una sustancia en términos generales bastante importante. Mata las células tumorales, evita que se produzcan nuevos vasos sanguíneos en el tumor. Tenemos también la fosfolipasa 2. Esta sustancia también, digamos que la satanizamos, la atacamos cuando hablamos, por ejemplo, de las alergias al veneno de la abeja. También un poquito común, por ejemplo, en nuestro medio, en Colombia, en los apicultores. Varios apicultores en Colombia y en el mundo son alérgicos no a todas las proteínas, no a toda la sustancia completa del veneno de la abeja, sino a algunas de sus proteínas, como la fosfolipasa 2. Pero resulta que en el caso particular del cáncer, nos ayuda de hecho a activar el sistema inmunológico y a ayudar a destruir esas células que están haciendo daño. La apamina, que tiene propiedades en el sistema nervioso central, pero también muy importantes en el tratamiento del cáncer. El péptido desgranulador de los mastocitos, con una proporción ya bien bajita en su composición en el caso del veneno de la abeja, pero que nos ayuda a reducir el nivel de crecimiento tumoral y de la inflamación que se produce. Finalmente, la adolapina, el último péptido a mencionar en este aspecto importante, sobre sus propiedades de la inflamación que se produce en el tumor y de la regulación de ese ambiente que se va generando dentro del tumor. Estos 5, melitina, fosfolipasa, apamina, el péptido desgranulador de los mastocitos, la dolapina, seguramente lo han escuchado para otras enfermedades o incluso como inductores de alergia, como les decía previamente, pero bastante útiles en términos generales en el manejo de distintos tipos de cáncer. Dentro de ellos los dos que nos ocupan hoy, que son el cáncer de seno y el cáncer de próstata. Y resulta que la pitoxina, en términos generales, tiene al menos 5 efectos que son relevantes
para entender sus efectos antitumorales. La modulación del microambiente tumoral o celular, para llevarlo más atrás, porque cada célula en cada tejido particularmente tiene un ambiente en el cual funciona. A veces un poquito más estresado, a veces no. A veces más inflamado, a veces tampoco. A veces en el cual necesita regenerarse más rápido. Y voy a poner un ejemplo simple. Si nosotros ayer domingo salimos a caminar un poquito, a hacer ejercicio, y resulta que no nos cuidamos adecuadamente la piel, ella va a intentar recuperar su funcionamiento natural a pesar del sol que nos dio. Y eso hace que se incremente la velocidad de producción de células y va a cambiar el ambiente, el microambiente en el cual esas células se encuentran disponibles. Y entre más veces de manera frecuente pase esto, pues se va a cambiar ese microambiente celular. Y cuando hay una célula tumoral, que bien sea por la edad, que bien sea por el consumo de sustancias distintas, de la alimentación, de medicamentos, de exposición al medio ambiente, requieran una adaptación particular, puede que se presente una célula tumoral que va a crecer de manera significativa, de manera importante, a veces rápida, a veces no tanto, de acuerdo al tejido en el cual se presente. Se modifica ese microambiente y se modifica el microambiente también del tumor. Y es el primer mecanismo de la pitoxina. También se va a regular el estrés oxidativo tumoral, por supuesto que lo sabemos. Se va a producir una inhibición de la angiogénesis, es decir, de la producción de nuevos vasos sanguíneos. Uno de los pasos dentro de la fisiopatología de los tumores que puede ocurrir finalmente es la generación de nuevos vasos sanguíneos. Porque el tumor, al crecer muy rápido, va a necesitar que le lleguen más nutrientes. Pero la pitoxina precisamente impacta sobre este proceso en particular. La pitoxina también contribuye a la disminución de la migración de las células tumorales, es decir, que tengan la capacidad de abandonar el tejido inicial desde el cual se produjo el tumor hasta sitios distantes en lo que llamamos y conocemos como metástasis. Si mi tumor inicial inició en el seno, o si mi tumor inicial inició en la próstata, pero luego resulta que me dice el médico que me evalúa, que tengo además un tumor en el hígado, en el cerebro, en el hueso. Eso estamos hablando entonces de que ya hubo migración y por lo tanto se produjo metástasis. Ahí también impacta la pitoxina. Finalmente, también nos va a ayudar a contribuir al control de los efectos secundarios de los tratamientos convencionales. Como dijimos al principio de la presentación, no se trata de reemplazar del todo los tratamientos convencionales, sino al contrario, de servir desde la apiterapia como un tratamiento complementario, coadyuvante, adicional a estos convencionales. Primer mecanismo de la pitoxina, la modificación del microambiente celular o tumoral. ¿Y por qué es importante? Porque el tumor modifica la forma en que crece, invade y migra y genera incluso resistencia terapéutica a diferentes tratamientos. Es capaz de hacerlo, es muy fácil y en el cáncer de mama y de próstata esto es bastante importante en términos del entendimiento de la progresión del tumor y de la generación de las metástasis. ¿Qué sabemos de la pitoxina en la actualidad? Y por eso lo puse como posible efecto.
regula la inflamación. Esos tejidos en los cuales ha crecido el cáncer son tejidos altamente inflamados. De hecho, mañana cuando me escuchen nuevamente por acá dando lora, en la clase de medicina funcional, vamos a ver que en términos generales la inflamación es un mecanismo clave casi que para todas las enfermedades crónicas y degenerativas como el cáncer. Además de eso, la pitoxina modifica las señales de supervivencia tumoral. Es decir, para que se muera más rapidito esas células que producen el cáncer. Y además de eso también, la pitoxina contribuye a que las modificaciones que producen las células tumorales en su microambiente, en su momento particular, sean menos intensas. Y además de eso, la pitoxina, como ustedes muy bien seguramente lo saben, incrementan la actividad de las células inflamatorias, de las células del sistema inmune, de las células que nos defienden de la infección y por lo tanto van a ayudar a destruir los diferentes tumores que vayan apareciendo. De hecho, a los 40 años probablemente varios de nosotros ya habremos padecido modificaciones tumorales en muchos órganos del cuerpo. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico nos ayuda a controlarlos antes de que aparezca enfermedad. Súper importante. La pitoxina es un excelente y gran antiinflamatorio. Y por lo tanto, y con esa modulación del proceso inflamatorio, va a ayudar a modular el proceso de inflamación sistémica que se produce como parte y como causa de los diferentes tipos de cáncer. Dentro de ellos, el cáncer de seno y el de próstata. Entre más inflamados estemos, también vamos a tener una mayor producción de nuevos vasos sanguíneos que favorece la metástasis, que favorece el crecimiento del tumor primario, que favorece incluso las mutaciones que terminan por agravar el pronóstico de diferentes tipos de cáncer. La pitoxina lo logra a través de la regulación del factor nuclear kappa beta, mecanismo clave de hecho y transversal para el tratamiento de todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Incrementa también entonces por esa vía la pitoxina, el funcionamiento del sistema inmunológico, paso clave, súper clave del tratamiento del cáncer. Además de eso, la pitoxina, a pesar de que habitualmente no hablemos de ese mecanismo, tiene también efectos sobre el estrés oxidativo. Generalmente hablamos más de productos como la miel de abejas y el propóleo sobre los efectos del estrés oxidativo, pero en el caso del cáncer en particular, como ese estrés oxidativo es tan dañino, tan degenerativo, tan intenso de hecho, incluso en el tratamiento del cáncer, con radioterapia, con quimioterapia, o incluso con una cirugía, que por supuesto no será en la mayoría de los casos menor, no está de más hablar de que la pitoxina también cada vez que la aplicamos, bien sea en un paciente con cáncer o bien sea en un paciente con otro tipo de condición, también es importante. Cuando aplicamos apitoxina, ayudamos y contribuimos al control del proceso oxidativo que degenera y envejece cada una de las células de nuestro cuerpo. Y además de eso, la pitoxina también reduce la producción de nuevos vasos sanguíneos en los tumores que van apareciendo en nuestro cuerpo. De seno, por supuesto, de próstata también, de todo tipo de tumores que pudieran eventualmente aparecer en el cuerpo.
La pitoxina inhibe la producción de los factores de crecimiento que inducen la generación de nuevos vasos sanguíneos. En la medida en que este mecanismo se controla, se reduce también la producción de metástasis o el riesgo de metástasis en el cuerpo, que es el siguiente mecanismo importante a tener en cuenta, que es la migración de estas células tumorales y la generación de lo que conocemos como metástasis, es decir, la siembra de este tumor primario de un sitio, teniendo en cuenta nuestra presentación de hoy, bien sea del seno, bien sea de la próstata, hacia sitios distantes del organismo. Que es como cuando el paciente que vemos probablemente va a decir, no, me dijeron que lo tengo regado a los huesos, sitio frecuente de metástasis, o que lo tengo regado hacia el hígado, o hacia el cerebro, o hacia los pulmones. Decir que se ha sembrado ese tumor en un sitio distante, por supuesto, un problema bastante severo y grave que pudiera ocurrir. Y cuando ocurre, de hecho, la metástasis, nuestro problema se agrava y el pronóstico del paciente se hace menos prometedor. Menos prometedor significa que es más probable la muerte. Y en ese sentido, la pitoxina, incluso en estadios tumorales bastante severos, nos va a ayudar a reducir, evitar esa migración celular de las células tumorales, nos va a ayudar también a disminuir la invasión que hace el tumor a los vasos sanguíneos e incluso evaluado en estudios en modelos animales, contribuye a evitar la generación de nueva metástasis. En modelos animales se ha visto que el uso de la pitoxina reduce el número de siembras de esas metástasis, es decir, de las nuevas colonias del tumor primario que tuvimos inicialmente en diferentes tejidos del cuerpo. Y por supuesto en esto es muy importante decirlo. Si yo tengo 20 siembras tumorales distintas en distintas partes del cuerpo, es diferente a que yo tenga 10, 5, 3 o incluso solo una. Y en eso la pitoxina es muy importante, en disminuir ese número de tamaño. Como lo dijimos y digamos para cierre de esta primera parte, es importante tener en cuenta que la pitoxina tiene efectos antitumorales porque actúa sobre diferentes mecanismos de la generación del cáncer. Evidentemente, oxidación, inflamación, migración tumoral, mutaciones, incluso epigenética, también lo veremos en nuestra clase de mañana de medicina funcional y apiterapia. Además, porque induce la muerte de las células tumorales de manera prematura, como debe ser, que se mueran antes de lo que debe ocurrir. Y además de eso, modula la inflamación, la producción de nuevos vasos sanguíneos, la producción de siembras tumorales a otros sitios del cuerpo. Y es precisamente por esa acción multimodal que es tan interesante. Incluso cuando uno revisa la evidencia científica en preclínica, incluso no estamos hablando de ensayos clínicos, varios laboratorios farmacéuticos, de los grandes, de los que producen medicamentos, han empezado a evaluar la pitoxina porque parece bastante interesante, de hecho, porque esa acción multimodal es muy distinta de los mecanismos que nosotros como médicos habitualmente aprendemos en las facultades de medicina de los medicamentos. Generalmente un medicamento sirve para un solo mecanismo de acción de una enfermedad. Pero la pitoxina es interesante porque parece mostrar acciones a distintos puntos
y a distintos estadios de la enfermedad. Y eso permite que uno pueda tratar un paciente que tiene cáncer de seno o cáncer de próstata en un estadio inicial, pero que también pueda tratarlo si él tiene un estadio mucho más avanzado e incluso que tenga metástasis a distancia. Y tenemos entonces una gran paralelo entre los mecanismos y los objetivos terapéuticos que buscamos. Finalmente, ¿qué buscamos cuando tratamos con apitoxina y con apiterapia un paciente con cáncer? Que se destruyan las células tumorales, por supuesto. Eso reduce el tamaño del tumor primario y que no siga progresando, por eso manejamos la inflamación. Que se incremente el daño de las células tumorales, es decir, que se mueran ellas más rápido, pero además de eso, que se conserven las células que están buenas, que no siga creciendo, que no pueda migrar, que favorezcamos la reacción incluso de los diferentes tratamientos convencionales o naturales que hagamos contra el tumor. Y se logra. Y además de eso, que disminuyamos los efectos secundarios del tratamiento convencional que hacemos contra el cáncer. Todo esto y vean lo maravilloso del tratamiento con la pitoxina que se puede lograr. Desde el paciente más inicial que pueda tener eventualmente en el cáncer hasta el paciente que tenga un estadio tal vez más avanzado. Por supuesto, todo diseñando muy bien el tratamiento. Recordemos que uno de los mecanismos centrales del uso de la pitoxina es precisamente la inhibición del factor nuclear kappa beta. Si ustedes van y lo buscan solo en Google NF kappa beta, va a aparecer como el gestor clave de la inflamación, no solamente tumoral, de la inflamación de todas las enfermedades crónicas y degenerativas. Por eso casi que uno a ojo cerrado a un paciente que tiene una enfermedad crónica degenerativa dice, ¿le va a servir la pitoxina? Por supuesto que sí, ese es el mecanismo inicial que nos va a explicar la mayoría de los efectos de la pitoxina en este tipo de enfermedades. Y además de eso, claro que también va a modular los efectos del sistema inmunológico sobre agentes agresores externos. Estamos hablando de infecciones, pero también sobre agentes agresores internos. Estamos hablando del cáncer. Recuerden que el envejecimiento comienza generalmente entre los 28 y los 32 años. Por lo tanto, después de esa edad, todos los días somos un día más viejitos, todos. Seguramente la mayoría, y empezando por quien les habla, somos un día más viejos cada día. Y cada día se producen en nuestro cuerpo células potencialmente cancerosas. Es decir, todos estamos en riesgo de que nos dé cáncer. Pero si tengo un sistema inmunológico fortalecido, entrenado, adecuado, eso va a permitir atacar estas células eventualmente productoras de cáncer. Si tengo un sistema inmunológico débil, pues no va a pasar y el tumor va a poder crecer. Mecanismo también muy relevante en la pitoxina, precisamente modular el funcionamiento del sistema inmunológico para que ataque esas células cancerosas, pero para que no ataque las células normales. Importante también las enfermedades autoinmunes. Y además de eso, el uso de la pitoxina sensibiliza a los efectos de la quimioterapia y radioterapia, tratamientos convencionales que deben ser utilizados en distintos tipos de cáncer, como el cáncer de seno o de mama o el cáncer de próstata.
reduce la resistencia al tratamiento, reduce la supervivencia de las células tumorales, regula la producción o la aparición de mecanismos de resistencia. El otro día hablaba con un colega oncólogo, hemato-oncólogo, y él me decía, ve, ¿y será que además del tratamiento que hacemos habitualmente, nosotros pudiéramos utilizar su tratamiento, el tratamiento de apitoxina, para evitar que se produzcan las resistencias medicamentosas que esperamos a 6 o 12 meses? Y por supuesto, ese es uno de los mecanismos más importantes de uso de la apitoxina. A veces eh, siento que los apiterapeutas nos quedamos como en lo mágico de tenía cáncer, le apliqué la terapia y se le redujo el tumor. Pero también hay otros casos en los cuales tal vez intervengamos. Se redujo un poquito el tamaño del tumor, no hizo metástasis seguramente. Pero además de eso, el tratamiento convencional que le damos sigue funcionando bien. Es decir, logré la sinergia con el tratamiento que ya le estábamos haciendo. No se produjeron más mutaciones, no se produjo complicación en términos del desarrollo de un tumor más complejo y por lo tanto funcionó bastante bien nuestro tratamiento finalmente. Y además de eso, la pitoxina también nos va a ayudar al control de los efectos secundarios del tratamiento. Fatigas, posquimioterapia, por ejemplo, inflamación de los tejidos por radioterapia. Vamos a cicatrizar mejor los tejidos posterior a la intervención quirúrgica. Y además de eso, y a propósito de lo que hablaba la compañera de una charla previa, el estado emocional del paciente, que también es muy importante. Y en eso estoy 100% de acuerdo con ella, que la apiterapia también contribuye al control y a la modulación del estado emocional de nuestros pacientes. Incluso la pitoxina, aunque no tengamos evidencia científica, pero con cada intervención que hacemos, paciente a paciente, día a día, semana a semana, seguramente estamos ayudando a que ellos tengan una mejor calidad de vida con cáncer o sin cáncer. Y por supuesto que en el caso del cáncer, esto es mucho más importante. Resumen rápido de evidencia experimental, es decir, de evidencia para los animales que tenemos en cáncer de seno. Induce la muerte celular de las células tumorales. Disminuye la migración, es decir, disminuye la probabilidad de metástasis. Además de eso, reduce la velocidad con la cual van creciendo estas células tumorales. Eso es, no solamente antitumoral, sino además efecto directo antimetástasis. Y aquí todavía más simple. Incrementa la muerte de las células, reduce el crecimiento del tumor, reduce la emisión de las células a diferentes tejidos, dentro de eso a la sangre, dentro de eso también a los vasos linfáticos, reduce la inflamación del tumor y hace que tengamos una mayor sensibilidad al tratamiento. El que aparece como triple negativo es el peor de los casos que pudiéramos tener de cáncer de seno, que no responde a tratamientos hormonales, que no responde a tratamientos convencionales de quimioterapia y probablemente tampoco va a responder a nuevos tratamientos de anticuerpos que pudieran diseñarse. Es decir, la apiterapia sirve desde el caso relativamente más simple hasta el caso relativamente más complejo. En cáncer de próstata, ¿qué sabemos? Que la pitoxina tiene efectos, por supuesto, antitumorales. Reduce su proliferación, disminuye la invasión tumoral a niveles de sangre o vías linfáticas y contribuye a regular la producción de indicadores como el antígeno prostático. Menos crecimiento del tumor,
mayor muerte celular de estas células tumorales, menor inflamación, menor invasión linfovascular, menor metástasis. Incluso en los estadios avanzados, menor metástasis hace que tengamos, puede que no, una mayor supervivencia a largo plazo a 5 años, pero sí que tengamos una mejor calidad de vida del paciente. ¿Cómo podemos administrarlo? Y tenemos varias vías. Seguro que ustedes se las saben mejor que yo. Podemos aplicarlo con abeja viva en punto de acupuntura subcutánea, intravenosa, otro tipo de preparados ultrapurificados. Cualquiera de ellos puede ser posible. Ahora, yo suelo utilizar en mis pacientes la aplicación de apitoxina inyectable, es decir, no con la abejita viva, sino que ya la trajimos y la aplicamos a través de un vial. ¿Por qué lo hago? Porque tiene menor riesgo de alergia, porque tiene menos riesgo de infección. Se supone que lo extrajimos y nosotros nos damos cuenta que está infectado o que no está infectada esa cosecha de apitoxina. Con la abejita no se puede. Además de eso, porque puedo dosificar bien, puedo saber exactamente cuánta cantidad de apitoxina estoy aplicando. Y además de eso, tengo un producto que me permite saber más o menos con exactitud de qué está compuesto. Yo puedo coger esa pitoxina que extraje, mandarle a medir en laboratorio las proteínas que tiene y saber, tiene más melitina o tiene más poquita, tiene más fosfolipasa o tiene más poquita. Tiene más de la pamina, tiene más del péptido desgranulador de mastocitos o no. De hecho, esos son los estudios que han publicado más o menos hace unos 8 a 10 años en Corea. En Corea son muy activos investigando la pitoxina y ellos han encontrado incluso diferentes métodos para retirar del veneno de la abeja que se va a inyectar proteínas que producen los efectos secundarios indeseables, de hecho, que se producen con la terapia y lograr un mayor beneficio terapéutico. Sin embargo, no está mal que apliquemos la abeja viva, eso está perfecto. Si usted tiene la experiencia aplicándola, está bastante bien y seguramente también va a contribuir a un beneficio clínico relevante de sus pacientes con los mismos mecanismos que hablamos antes. Y podemos, además de eso, aplicar la abeja viva en puntos de acupuntura. O si usted aplica la pitoxina inyectable, está perfecto. Puede utilizar los mismos puntos de acupuntura que pongo en esta diapositiva. Van a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, a la analgesia si es que ya el paciente presenta dolor, a la regulación sistémica, es decir, la forma en cómo funciona nuestro organismo. Todo eso está perfectamente cubierto con esta forma de aplicación. Si usted como terapeuta se siente cómodo haciéndolo así, está perfecto. Si tiene la experiencia, es fantástico. No es necesario eh, modificar, digamos, en lo que usted ya tiene experiencia. Pero también si usted lo aplica a través de aplicación subcutánea con apitoxina previamente extraída, es decir, estamos hablando en este caso de la apitoxina inyectable, puede aplicarlo también subcutánea o en el punto de acupuntura por vía intravenosa. A mí me gustan en términos generales en los casos de enfermedades severas, como el cáncer. Caso particular de la charla de hoy, en el cáncer de seno, en el cáncer de próstata, combinar tanto la aplicación subcutánea como la intravenosa. Uno pudiera eventualmente lograr una aplicación intravenosa con la picadura directa de la abeja, pero probablemente sería muy difícil. Es más fácil con la aplicación de la pitoxina inyectable. Dosis incrementales, empezamos con dosis bajas, estamos hablando de entre 10 y 100 unidades por sesión.
Empezamos con la dosis más baja, por supuesto, de acuerdo a la prueba de alergia previamente realizada. Incrementamos la dosis que aplicamos de acuerdo a la sensibilidad que tenga el paciente, los efectos secundarios que eventualmente aparezcan, con una frecuencia de entre 7 y 30 días. Entre menos efectos secundarios tengamos con cada terapia, pues es más fácil incrementar la dosis que vamos a aplicar e incluso tener unas sesiones más frecuentes. Podemos relacionar, podemos asociar ese tratamiento subcutáneo intravenoso en la misma terapia con otros productos de la abeja, por supuesto. Eso no ríe en nada, incluso con otros tratamientos convencionales. La pitoxina probablemente tiene muy pocas interacciones farmacológicas, tal vez la más importante, con anticoagulantes. Y eso que tampoco es relevante en términos generales en la mayoría de la población. Recordemos además que la pitoxina inyectable tiene menos riesgo de anafilaxia en comparación con la abeja viva. El aguijón de la abejita viva pudiera tener eventualmente gránulos de polen o contaminación que induzcan alergia. Además de eso, por supuesto, cuando aplicamos la pitoxina inyectable necesitamos tener protocolos de emergencia. Si pasa una reacción severa, debemos tenerla, pero es lo mismo que ustedes ya hacen o que ya conocen si aplica la abeja viva. Por supuesto, finalmente es importante medir y estandarizar los diferentes tratamientos con la pitoxina viva, con la abeja viva o con la pitoxina previamente extraída. Mensajito en esta diapositiva bastante importante. No todos los tumores de próstata ni todos los tumores de seno son iguales. Hay unos que son un poquito más agresivos que otros. Eso en teoría cuando aplicamos la biterapia deberíamos saberlo. Solamente para poder responderle desde antes al paciente si es más probable o si es menos probable que eventualmente pudiera fallecer. Decir que nos vaya bien o que nos vaya mal con el tratamiento. La velocidad de producción de células, la presencia o no de respuesta hormonal, la agresividad del tumor, si tiene o no metástasis, eso todo lo tenemos en términos generales evaluado al momento inicial del tratamiento con apiterapia. Por eso incluso es posible que algunos de ustedes, sin saberlo, tal vez hayan tratado cáncer de seno o de próstata en los cuales hayan tenido mejores resultados que en otros. Es normal que eso pase. Por eso es bueno desde un principio, digamos, diseñar el plan de tratamiento más agresivo, menos agresivo, con uso de algunos tratamientos adicionales o no, de acuerdo al nivel pronóstico que tenga uno del paciente. Aunque la charla no es sobre jalea real, me pareció importante en este espacio hablar de un tema controversial. Y es que muchos apiterapeutas indican que la jalea real no debería ser utilizada nunca en ningún tipo de cáncer de seno. Hay una razón parcial para esto. Evidentemente que la jalea real, como ustedes bien lo saben, tiene efectos sobre receptores de estrógenos. Por eso se utiliza también como parte del tratamiento de la menopausia, por ejemplo. Y existe discusión sobre si deberíamos o no utilizar la jalea real como parte del tratamiento de este tipo de tumor. Y evidentemente debería ser individualizado. Si tenemos un paciente con cáncer de seno que tenga los receptores hormonales positivos, lo mejor es tener precaución clínica, por lo tanto no utilizarla. Eh, si no tiene estos receptores, probablemente no haya objeto de discusión sobre el uso de la jalea real. También es importante que sepamos cuando recibamos un paciente. El autoexamen de seno sí o sí debería hacerse cada mes, debería hacerlo la misma paciente.
Debería hacerse también examen de seno, realizado por un médico, es el médico de cabecera de cada paciente. La mamografía, que se la haga cada 2 años si no tiene antecedentes, si tiene antecedente familiar de cáncer de seno, que lo haga cada año, o según la guía clínica vigente en el país donde se encuentre usted. La ecografía mamaria, sobre todo y especialmente en mujeres jóvenes, y la resonancia magnética de seno en los casos en los cuales esté supremamente indicada, pero finalmente, como apiterapeutas, debería darse de forma activa la recomendación de realizar el autoexamen de seno y realizar, si el apiterapeuta está debidamente entrenado, el examen de seno directamente para evaluar la presencia o no de masas tumorales. Aquí les puse punticos en esta diapositiva que habitualmente utilizamos en la aplicación de casos de cáncer de seno. Como podrán ver, algunos de ellos al lado de la lesión tumoral, otros al lado de las cadenas ganglionares, tanto de la axila como del cuello o incluso del seno, relacionados con la migración de estas células tumorales. Estos pueden ser utilizados, estos puntos, igual en los diferentes tipos de cáncer de seno, especialmente en aquellos que no han generado metástasis, con abeja viva, con apitoxina inyectable. En el caso de los hombres, mensaje importante, realizar la evaluación del antígeno prostático junto con el tacto rectal y la biopsia de próstata cuando sea necesaria realizarla. Todos los hombres después de los 40-45 años deberíamos combinar como método de tamizaje la medición del antígeno prostático en sangre como el tacto rectal para la evaluación de posibles masas tumorales. Este tipo de intervenciones, si bien pudieran ser eventualmente molestas, permiten la detección oportuna y temprana del cáncer de próstata. Y si ya tengo al paciente con el diagnóstico y debo realizar el tratamiento, podemos hacer la aplicación bien sea con abeja viva o bien sea con apitoxina inyectable en la región abdominal y en los dermatomas lumbares finales. Estamos hablando de dermatomas L5 y sacros en diferentes puntos de dosis pequeña que nos van a ayudar al tratamiento de este tipo de condiciones. Finalmente, caso ilustrativo, caso uno de cáncer de seno. Una mujer de 42 años con un cáncer de seno de mal pronóstico, positivo para receptores hormonales, en tratamiento convencional con quimioterapia, radioterapia, iniciamos 10 unidades de insulina de la pitoxina por vía subcutánea más 10 unidades de insulina de la pitoxina por vía intravenosa, cada 15 días por 6 y luego hicimos control mensual. Además de eso, utilizamos la miel de abejas y el propóleo como tratamiento complementario. Buena tolerancia clínica a hoy, luego de 36 meses de seguimiento y de seguimiento clínico, es decir, de síntomas, pero además de eso, oncológico, es decir, de imágenes diagnósticas, tenemos un buen resultado terapéutico, es decir, no han aparecido metástasis, el tumor está más chiquito. No tenemos ganglios linfáticos ahí raros que estén apareciendo, es decir, vamos bien en el tratamiento, en el cáncer tanto de seno como de próstata o incluso de otros tipos. En términos generales, consideramos la remisión del cáncer luego de 5 años. Ya casi lo logramos con esta paciente. Y el caso uno de próstata, tenemos un paciente masculino de 62 años con su diagnóstico de cáncer de próstata. Manejo convencional, solo fue necesario radioterapia. No necesitó cirugía. Iniciamos con una dosis de 8 unidades de insulina. Fuimos ascendiendo cada terapia, cada 15 días.
durante 6 meses, luego nos fuimos a aplicación mensual. Además de eso, la combinamos con la aplicación intravenosa. Además de eso, miel de abejas durante el tratamiento con radioterapia, bastante útil, y el propóleo. Antioxidante, no olvidemos que podemos utilizar la apiterapia como tratamiento complementario para evitar los efectos secundarios de la radioterapia y de la quimioterapia. Finalmente, y para terminar, mensajes clave. La pitoxina presenta un potencial en el tratamiento del cáncer. Además de eso, la apiterapia debe ser considerada un tratamiento complementario y no sustitutivo. Es fundamental en cualquier caso hacer un seguimiento clínico, oncológico periódico, con las pruebas de laboratorio, bien sea en sangre, bien sea en imágenes diagnósticas que permitan la evaluación del tratamiento y de los resultados del mismo. Y además de eso, nuestra técnica de aplicación finalmente debe basarse en los criterios clínicos, en la experiencia que tengamos. A futuro seguramente tendremos una medición de eficacia mucho más exacta, con ensayos clínicos, con evaluación de efectos secundarios. Hacia allá debemos lograr que vaya la apiterapia. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Les dejo el número de WhatsApp por si desean hacer alguna pregunta en particular que se quede por fuera del tiempo de esta charla o que vean el video después. Con mucho gusto estaremos atentos a responderla. Muchísimas gracias, doctor. Antes que nada, pues sabemos que para estar con nosotros, pues ha realizado un gran esfuerzo porque pues tiene que estar de la mano con sus pacientes. Sin embargo, quiero comentarles que, bueno, pues el doctor Andrés Jagua tuvimos el gusto de encontrarnos y conocernos personalmente en el Congreso de Perú el año pasado. Y bueno, pues este tema tan importante que acaba de tocar, realmente pues es de gran valor. Y tenemos ante esta excelente ponencia, como la de todos los maestros que se están presentando el día de hoy aquí en la Cumbre Iberoamericana de Apiterapia, felicitaciones del doctor Moisés Asís. Muchas felicidades por su presentación. Y pregunta, ¿cómo introducir la pitoxiterapia en un paciente que ya está bajo quimioterapia y radioterapia? Una excelente pregunta. En ese tipo de casos, no suspender, digamos, el tratamiento que ya lleva. Evidentemente, ya está en él y está perfecto. Ahí me gusta combinar en ese tipo de escenarios tanto el tratamiento inyectable, o si lo está haciendo con abeja viva y está perfecto, con la misma frecuencia que uno haría como si lo diagnosticara de nuevo. Es decir, puede ser cada 15 días, cada semana o cada mes. Y además de eso, utilizar otros productos complementarios como la miel de abejas que nos van a ayudar a disminuir la toxicidad, la jalea real si ella está indicada, el extracto de propóleo, el pan de abejas como lo estaba señalando en la presentación anterior el compañero Marcos. Entonces, iniciamos de a poco con el tratamiento inyectable y con los productos de tomar. En términos generales, no deberíamos tener inconveniente con ello. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues Freddy Carrasco de Costa Rica nos pregunta si es posible compartir las referencias de los estudios científicos, por favor, y sobre todo, pues para poder compartir toda esta información. Y bueno, pues también nos manifiesta que le encanta el protocolo de microdosis, que se le hace muy beneficioso. Y bueno, José Roberto Vázquez González pregunta que para una recuperación de artroscopía de rodilla, ¿qué tratamiento se recomienda con apitoxina?
Oh, interesante. Bueno, a mí después de las artroscopias de rodilla no me gusta realizar directamente aplicación de la pitoxina, al menos durante unos 3 semanas después de. En ese tipo de casos yo prefiero dar la pitoxina para consumo oral, cuando están así muy recién del procedimiento. Pero ya después de las 3 semanas podemos iniciar con unas 6 unidades, 8 unidades de insulina, o incluso un poquito más de acuerdo al perfil de sensibilidad del paciente. Podemos ir incrementando progresivamente un poquito la dosis de lo que aplicamos. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues seguimos aquí agradeciendo que nos sigan acompañando aquí a través de esta plataforma Zoom, Facebook y pues para los que nos van a ver en la transmisión de YouTube, muchísimas gracias por acompañarnos. Le mandan saludos de México, Costa Rica, Bolivia, Colombia. Tenemos aquí también ya gente de El Salvador, de Perú, Turquía, saludos hasta Turquía. España, que bueno, ahorita España ya se retiró por el horario, pero estuvo con nosotros también España durante toda la mañana y muchísimos otros más países que nos están faltando en este momento. Tenemos una pregunta más por ahí que nos habla de Rosemary Rivera, ingeniero Rosemary desde Cochabamba, Bolivia, saludos por allá, y nos pregunta qué tratamiento se recomienda para el asma. Muchas gracias, doctor. Ok, bueno, el asma es una enfermedad muy interesante, ¿no? Eh, a mí me gusta combinar en ese tipo de casos la aplicación subcutánea, en ese caso en puntos paravertebrales en la columna dorsal, con aplicación intravenosa. Como de entrada los pacientes que tienen asma tienen un poquito de hipersensibilidad a diferentes sustancias. Me gusta entonces aplicar dosis muy bajitas. Comienzo con dosis de 2 unidades de insulina, por ahí diluidas en unos 20 unidades de solución salina o de procaína. Dosis bajitas y vamos calibrando de manera progresiva la cantidad final que vamos a aplicar. Eso teniendo en cuenta que la aplicación en un paciente con una condición un poquito más alérgica que el resto de la población debe tener esa condición especial. Entonces, bien poquito. Y por ahí vi que Marcos, por ahí en el chat interno, escribió que 6 unidades de insulina. ¿A qué dilución homeopática? En general, no me gusta la homeopatía. Utilizo diluciones no homeopáticas, es decir, trabajo con un vial de apitoxina que tenga una concentración de 1 miligramo por mililitro. Aunque igual, y nuevamente, siguiendo el principio de lo que hablé en toda la presentación, si usted se siente cómodo utilizando homeopatía o otro tipo de producto, está perfecto. Si ya tiene la experiencia, eso es lo más importante. Lo más importante es que uno utilice un producto o una presentación con la cual se sienta cómodo. Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos por toda esta valiosa información que nos está dando y sobre todo porque ahora, en la actualidad, el azote del cáncer está tremendo. Yo creo que así como la cuestión de la diabetes, el cáncer está atacando, es un problema que hay en todas las familias. No falta quien tenga un familiar enfermo o diabetes o cáncer, alguna enfermedad autoinmune, alergias. Y pues aquí tenemos una alternativa y es una enfermedad, como hemos platicado antes, doctor,